En anteriores episodios habíamos visto la evolución de los iPad Air, dispositivos orientados al mercado más en general para consumir contenido y hacer tareas de ofimática. En este episodio vamos a ver la evolución de los iPad Pro, dispositivos más dedicados al mundo profesional, donde vemos todo lo mejor que puede implementar Apple en un dispositivo todos los años. Desde una cosa tan simple como el sonido hasta una cosa tan importante como la pantalla. Y es que vamos a comenzar con el primer iPad Pro, que fue lanzado en septiembre del año 2015, donde inició esta iniciativa por parte de Apple de reemplazar los portátiles que llevamos utilizando toda la vida. Sí, ese es el objetivo de Apple con estos dispositivos, con una gran pantalla de 12,9 pulgadas con un total de 5.6 millones de píxeles. Los iPad Pro son muy conocidos por implementar esos chips tan potentes que Apple diseña cada año, y ese año vimos el primer A9X, un procesador de 64 bits que era 1.8 más potente que los iPad Air de ese momento, que era el iPad Air de segunda generación. A diferencia de los iPad Air, los iPad Pro contaban con 4 bocinas, 2 de cada lado, que daban un sonido estéreo con un volumen de hasta 3 veces más que los iPad Air de ese momento. Ese año también Apple introdujo el conector inteligente que servía para conectar un teclado al iPad. Recuerden el objetivo de Apple con el iPad Pro, reemplazar completamente los ordenadores portátiles, aunque bueno, tenían una limitación en ese momento, ya que tenían el mismo sistema operativo que tenían los iPhone, sí, iOS 9. Es decir, que este iPad era como, sí, un iPhone gigante, más que un dispositivo que va a reemplazar tu portátil. Todo esto partía desde los 32 GB a $799 con versiones de hasta 256 GB. Uno de los accesorios más interesantes presentado en ese año por Apple sin duda fue el Apple Pencil. Nos otorgaba mucha más facilidad a la hora de usar el iPad, y para los artistas y diseñadores sí fue un accesorio muy importante. Aunque por otro lado, este Apple Pencil de primera generación causó bastante polémica, sí, por su forma tan extraña de cargar. Para mí parece un helado gigante, o si no me dan ganas de jugar ping pong con ella. Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. It's called Apple Pencil. This Apple Pencil is absolutely amazing. Y sí, gracias a eso hubieron dos grupos. El grupo que apoyaba esta decisión de Apple por implementar el Apple Pencil y dedicar el iPad un poco más a ilustradores y creativos. Y estaba el otro grupo que veía esto como un retraso y apoyaba la idea de Steve Jobs. El stylus es una herramienta muy indispensable a la hora de diseñar, esculpir en 3D, ilustrar o hacer este tipo de videos que están viendo en este momento. Y actualmente el Apple Pencil es un accesorio muy imprescindible a la hora de comprar un iPad Pro. Y yo no considero que sea una contradicción esas políticas que tenía Steve Jobs en ese momento, ya que las cosas van evolucionando como vemos en esta serie de videos. Mírenlo de este punto de vista. Antes los ilustradores utilizábamos una tableta gráfica que se conectaba por USB a nuestro ordenador. Ahora con un iPad Pro y un Apple Pencil, ilustrar o diseñar es mucho más cómodo y mucho más fácil. En el año 2016, Apple introdujo el modelo del iPad Pro más pequeño que vimos, con una pantalla de 9,7 pulgadas, sí, del mismo tamaño de los iPad Air de ese momento, pero tenía una pantalla mucho mejor, tenía tecnología True Tone, tenía los altavoces estéreo, pero sí, no solo mantuvieron las novedades que se presentaron con el iPad Pro de 12,9 pulgadas que se presentó en el año 2015 como su procesador, sus bocinas, su tecnología, sino que Apple en ese año introdujo un nuevo color, sí, el color oro rosa que solo estaba disponible en estos iPad pequeñitos.
En el año 2017, Apple introdujo la segunda generación del iPad Pro, manteniendo el mismo diseño frontal que el iPad de primera generación en su versión de 12,9 pulgadas, pero actualizaron su hardware al A10X Fusion, que era muchísimo más potente que el A9X anterior, mejoraron sus cámaras con un nuevo sensor de 12 megapíxeles y agregaron un flash dual que no lo tenía la anterior generación. Donde sí hubieron cambios fue en el modelo más pequeño del iPad Pro, que aumentó desde las 9,7 pulgadas hasta las 10,5 pulgadas en el mismo tamaño, es decir que reducieron sus bordes un 40%, que no estuvo nada mal. Aunque fue una cosa un tanto extraña, ya que el modelo que más necesitaba esta actualización era el modelo de 12,9 pulgadas, ya tenía 2 años en el mercado, era un dispositivo gigante y era aún más por sus grandes marcos, y a muchas personas se les dificultaba manejar un dispositivo tan grande. Por lo que en el año 2017 Apple introdujo la tercera generación de los iPad Pro, ahora sí con una completa renovación en su diseño. Redujeron sus bordes y eliminaron completamente el botón de inicio con sus huellas dactilares a favor del desbloqueo por cara que lo introdujeron en el año 2017 con los iPhone X. Eliminaron por primera vez el cable Lightning en un iPad e implementaron el puerto USB tipo C y un diseño un poco más cuadrado como los clásicos iPhone 5. El modelo más pequeño aumentó el tamaño de su pantalla una vez más hasta las 11 pulgadas, actualizaron sus procesadores a los A12X Bionic, que fue uno de los procesadores ARM más poderosos creados por Apple. Y sí, ya la cosa se puso un poquito más seria en términos de potencia, que ya teníamos una versión de 1 TB en los iPad. Con esta generación de los iPad vimos la segunda generación del Apple Pencil. Ya no se cargaba de la forma tan extraña que se cargaba la primera generación, que hasta risa da. A partir de ese momento se cargaba colocándolo en uno de los costados del iPad de manera inalámbrica, que la forma de colocar ese Apple Pencil en los costados fue un poquito inspirado en los Microsoft Surface. Eso sí, entregaba menor latencia y tenía mayor precisión en un lápiz un poquito más pequeño. Aunque sí, lo que aumentó fue su precio unos $30 respecto a la generación anterior. Los iPad eran cada vez más potentes y el afán de Apple por reemplazar los portátiles se veía cada vez más, pero seguía teniendo el mismo sistema operativo que tenían los iPhone. Y sí, no dejaba de ser un iPhone gigante, por lo que en el año 2019 Apple introdujo el iPad OS. Introducieron novedades específicamente para los iPads e incentivando a esos desarrolladores a llevar sus aplicaciones profesionales que estaban en Mac al iPad, como lo fue el Adobe Photoshop, el Adobe Illustrator y muchas aplicaciones profesionales más. Ya a partir de ese momento la cosa se puso un poquito más seria. En el año siguiente vimos la cuarta generación de los iPad Pro. Se mantuvo el mismo diseño de la tercera generación, pero agregando una cámara gran angular y un sensor LiDAR para una mayor precisión en la realidad aumentada. Que sí, Apple es de las pocas empresas que se está centrando bastante en este apartado, e incluso llevó esta tecnología hasta sus iPhones. No hubo una mejora significativa con el A12Z que se implementó en ese año, ya que el A12X de anterior generación ya fue todo un monstruo y este simplemente fue una pequeña actualización de las gráficas. Más tarde ese mismo año, Apple lanzó el nuevo Magic Keyboard, un accesorio que fue bastante interesante, ya que el iPad cuando lo colocamos prácticamente flota. Pero sí, su precio también fue un poquito exagerado para ser un accesorio, costando lo mismo que un iPad normal de ese mismo año. Sí, una locura. Este mismo año, Apple introduce la quinta generación del iPad Pro. No cambió absolutamente nada en el diseño, pero sí actualizaron la tecnología que usan en sus pantallas de LCD a mini LED. Gracias a eso hay negros más puros y hay un mejor contraste que un panel LCD, aunque solo se encuentra en el modelo de 12,9 pulgadas, dejando el modelo de 11 pulgadas sin esta nueva pantalla. Un tanto extraño, la verdad. Su hardware es una de las actualizaciones más grandes que ha recibido un iPad, implementando el chip M1, sí, el mismo procesador que montan los MacBook Pro, un completo monstruo, pudiendo elegir configuraciones de hasta 2 teras de almacenamiento y hasta 16 GB de RAM, aunque el precio sí también sube hasta las nubes.
Gracias a ese procesador, su puerto de carga ahora tiene tecnología Thunderbolt que permite transferir archivos a altas velocidades y conectar un monitor hasta 6K, que viéndolo desde esta perspectiva es una locura para un tablet. Este año vimos un completo monstruo, aunque volvemos a aquella época donde el iPad Pro era prácticamente una supercomputadora, pero estaba limitada por su sistema operativo. Díganme aquí en los comentarios cuál fue su generación del iPad Pro favorita. Mi generación favorita sin duda fue en el cambio de diseño del año 2018, así que no se olviden de dejar su comentario y nos vemos en un próximo episodio.